La divinidad que habita en el cosmos saluda a la divinidad que habita en el ser de cada una de estas criaturas, seres de luz, seres de confianza plena, para que en la fluidez del Espíritu Santo, creador y bioenergéticamente activo, converse con nosotros, nos permita conversar y sobre todo con las demás especies, en la diversidad, en la realidad que somos, en la realidad que somos siendo y en la realidad que somos tejiendo vida, tejiendo planes de vida y tejiendo pervivencia. Una vida con la permanencia, que es lo que nos ocupa como seres denominados superiores por la inteligencia, por el conocimiento y por la capacidad de decisión, el libre albedrío, pero también la capacidad de configuración, de formas de autorrepresentarse o representarnos en colectivo, una representación social, o de representar otras formas de organización, culturas y contextos que serían representaciones a otro nivel, planetarios, intergalácticos, otras dimensiones, en fin. Pero lo que nos convoca cuando empezamos un ejercicio de lectura ambiental del orden natural es leer los llamados territorios, esto que ven al fondo, no solo el paisaje, sino lo que conecta a esos paisajes, las especies, las dinámicas, los flujos energéticos, sus espíritus, sus devenires, el acontecer, tanto como los nuestros, que es de la percepción, desde la experienciación que vamos teniendo en la vida, desde que empezamos a tener memoria, antes, durante o después de nacer del vientre de la madre, una memoria espiritual o intelectual o emocional, además del material, natural, esa recordación, abstracción, representación va aflorando según una significación que le queramos ir dando, o que se nos va permitiendo, o con las circunstancias propias de la realidad, del orden natural, la realidad que es. Amor, verdad y justicia nos permite comprender eso desde una perspectiva de la divinidad. En la terrenalidad uno podría establecerlo como lo que es per se, no por mediación humana, ni por gracia humana, ni por acción humana, sino el creador, la divinidad, ese orden superior, como lo quieran denominar, pero que nos gobierna. Así querámoslo o no, así seamos conscientes o no, así conectemos o no con la divinidad y así hagamos una transformación acorde a esa realidad, o por el contrario, nos alejamos y lo hacemos en contra. 3 posibilidades entre muchas, pero nos quedamos con la primera: proactivos, procreativos y por tanto propositivos. O sea, vamos a mirar desde la prospectiva, lo que aún entre comillas no existe en nuestros imaginarios, no existe en nuestros sueños, no existe en nuestras bitácoras o registros de propósitos, pero están ahí. La llamada naturaleza, la tierra, los astros, son un libro abierto. No es el término apropiado de biblioteca, de librería, de cúmulo de libros, relatados allí en una línea de tiempos, independiente de los contextos, de los actores y de la posibilidad de actuar, porque ya están muertos, en un repositorio, lugares ahí, criptas o sacrófagos o anfiteatros, de cosas. La película llama La Sociedad de los Poetas Muertos. Esta es la sociedad de los filósofos, geopoetas y los nuevos etos de seres vivos, tanto humanos como no humanos, porque todos tenemos historia, todos tenemos rostro
y todos tenemos contextos que nos habitan en estos domicilios existenciales. Entonces, lo que interesa es conectar quienes estamos en gracia de Dios, allí situados, con su ser siendo, aconteciendo. Aquí viene el reto. ¿Cómo armonizar? Es decir, cómo armonizar en nuestro referente, que es de apropiación, porque es de Jesucristo, el amor hace más de 2000 años, el amor desde otros profetas, el amor desde otras miradas, pero en esencia es esa capacidad, ese estado del alma de plenitud fraternal, espiritual y por tanto natural, que conecta, que debemos conectar en nuestro ser interior y compartir para conectar con otros. Después de ser conscientes, plenos de ese ser interior, de esas cualidades, de esas esencialidades, lo decíamos en estos días, pero sobre todo haber desarrollado formas de transformación en sí mismo. No estamos llamados a transformar a nadie, ni a nada, ni las circunstancias, ¿no? Eso es de lo divino, eso es de otras fuerzas, eso es de otras dinámicas. La nuestra es en sí mismo. Lo único que temporalmente en este biotraje que habita en ese sistema neuroespiritual que conecta mente, alma con este cuerpo que se queda aquí, en este plano, cuando llegue el momento de partir a la expansión de conciencia, de cambiar de estado energético, de síntesis energética o sintergética, como el grupo de Jorge Carvajal y otros amigos, otros hermanos, otros seres de luz, maestros, médicos, estudiosos desde múltiples perspectivas, pero hay muchas comunidades ayurvédicas, la medicina natural, chamanes, bueno, que habitan, hacen puente en distintos lugares de la Tierra y habitan rincones de la misma Tierra conectados con rincones de los astros, el abuelo Sol, la abuela Luna, las estrellas, etc. Y con todo se comunican, pero a partir de la intuición pineal. Decía Irene Robledo Strauss en una de sus presentaciones hechas sobre todo esto de los dharmas, la piel, los chakras en los diferentes puntos equidistantes de la Tierra, similar a los 7 chakras del cuerpo humano, precisamente mirando los números, la influencia de la geometría divina, los 12 números y el 13, los egipcios hablan de a 10 centímetros de la parte superior de la cabeza, un 13º punto, que conecta con todos los chakras del cuerpo humano, que por arquitectura misma, por arqueología, por relaciones más que medida matemática, geométrica y espacio-temporal, energética, es equivalente con la Tierra, proporcional, relacionada con, y lo mismo con los astros, las series de Fibonacci. Entonces representa de manera maravillosa el tema con Leonardo da Vinci, con las escalas musicales 12, número 12 en la arquitectura, y las mediciones que se hacían desde Antigua con los sumerios, el pueblo, los griegos, el pueblo hebreo, con los palacios, los castillos. Es decir, la naturaleza misma en sí tiene una arqueología natural, las formas de organización social se van dando en función de proporciones también. En comunidades originarias no existe el individuo, sino todos, pueblos, y la organización de pueblos obedece a alineamientos cósmicos. Entonces, 12 también, y empiezan a hablar de los números Fibonacci, las series naturales, logaritmo neperiano y otras formas que podrán permitir explicar, para desarrollar un tercer, entre comillas, mundo natural, social, cultural, que es esas construcciones, edificaciones o la misma infraestructura tecnológica. Señalan, por ejemplo, la organización con la relación 8 a 5,
de los desarrollos que se han dado en la tecnología, con los aparatos tecnológicos, con la fotografía, o sea, la arquitectura humana o artificial, distinto a la arquitectura natural. La otra es la arquitectura social, que es la arqueología, la que se permite configurar desde ahí. Esta tercera es la artificial. Entonces, lo existente, lo humanamente conectado, que es lo que esperamos, y lo artificial procedente de esas interacciones conscientes, de plena conexión y de conjugados armónicos a partir de la armonización, la amornización o armonización desde el amor o con el amor y por amor entre seres humanos, fraternalmente, espiritualmente, más que intelectualmente. Muy bien, todo esto para poner de contexto que precisamente derivado desde el ejercicio que hicimos hoy con la meditación de la palabra de la Fundación Amayá, de haber hecho un trabajo de profundización con la Escuela de la Conciencia Ambiental, llegamos a este tercer momento que convoca cómo es esa práctica. O sea, cómo coger una lectura de la palabra, por decir algo, que aparentemente está anacrónicamente dispuesta allí. Eso ocurrió hace más de 2000 años, según el pueblo cristiano. Según el pueblo judío sigue creyendo, porque todavía esperan Mesías, pero más de 3600 años. Según los egipcios, con los sumerios, más de 5000 años. Y esas fuerzas vivas, no en la Tierra, en otros planetas y en otras dinámicas y con otras consideraciones que desbordan humildemente mis capacidades, nuestras capacidades humanas y sobre todo dadas las condiciones actuales de esta sociedad posmoderna que cada vez más nos aleja del ser interior, por tanto de la práctica de la meditación, nos aleja de la percepción, pero libre, con las libertades de conciencia, de paz interior, de felicidad. Hay muchas perturbaciones, mucha polución, mucho ruido, tanto adentro como afuera. Y tercero, no conversan. No hay esa hermenéutica para poner a conversar esa lectura interna con la lectura externa. No se puede llamar percepción a solamente lo que yo percibo en mi interior desde mi subjetividad, desde mi experiencia de vida, desde mi conocimiento, desde mi, ni tampoco con el tú relacionado al tuyo. Es el tototó de todos los que se puedan conjugar ahora. Invito amorosamente, con interés, con compromiso y dedicación, amorosamente compartir de la información, el conocimiento y la inspiración que en gracia de Dios estos 60 años, bueno, en memoria que pueda tener espiritual, intelectual o emocional, compartir. Y espero lo mismo de todas y todas, de cada uno de ustedes, seres maravillosos. Y así trabajar en forma colaborativa para que estos campus que hay acá en el entorno, aquí hay 11 cuadras, para transformar juntas y juntos. O sea, como seres unidos, comprendiendo, trascendiendo, más que solo conociendo las especies, la diversidad, el inventario. No, 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 conectando con ellos. La percepción no es un concepto que se aprende en teoría, ni decir ya sé que es percepción, no. Hemos hecho un trabajo de meditación, de reflexión, de coordinación que permite asimilar, desarrollar y potenciar la percepción, no propia, colectiva, planetaria. El reto es que en una vibracional la percepción al unísono, en todos y todas, de cada uno de nosotros, de nosotras, sea la misma, sea común, porque estamos leyendo la naturaleza. Porque es la pregunta que nos hacíamos hace 20 años. Principios para la educación, cultura y formación de una conciencia ambiental. Porque si ese árbol que está allí al fondo es el mismo para todos los seres, lo leemos distinto, lo vemos distinto y lo apropiamos distinto. Porque cada uno es diverso y somos miles de millones de seres, o sea que sería imposible para nosotros, humanamente, poder tener una sola lectura que se va a establecer, que se va a definir, que se va a proclamar mediante las leyes humanas, mediante decretos y parámetros y
técnicos y científicos y académicos como universales, la globalización. Eso no es cierto. Esa no es la verdad, esa no es la realidad. Pero podemos ir tejiendo y el concurso de verdades propias, de creencias propias, que es lo mismo, de conocimientos propios, de inteligencias propias y de experiencias de vida mística, de revelaciones, manifestaciones propias, con todos esos tejidos, poniéndolos a gravitar en nuestros espacios de convivencia, en la familia, o sea, en el hogar, en el trabajo, o sea, en el mundo laboral, en la universidad, en el mundo académico, hablando como universidad, la escuela, en sentido amplio, no la universidad técnica que forma profesionales para el desempeño en cosas de lo mundano, de lo práctico, no, 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 formación centrada en el ser, escuelas de conversación alumno-maestro, ambos tenemos esa doble cualidad, aprendemos y enseñamos, más bien compartimos información, conocimientos y atrevimientos, que sería en base a la interpretación, el plan o el ideario o la propuesta que cada quien tenga. Esa es la idea. Que podamos, con la lectura ambiental de orden natural, poder convertir esos textos en audio, en video, en narrativas. Es un camino. Empezar del método cromático a mirar qué habita, qué lugares, qué situaciones, esa descripción con un color rojo. En el verbo, que es la acción debido a lo humano, con un color amarillo. ¿Cómo se sitúa, se relaciona, se vincula cada ser, los grupos de seres, los colectivos humanos, pueblos, instituciones, organizaciones, frente a ese sujeto, porque está vivo, no objeto de estudio, no es una cosa afuera, estamos imbricados. Aquí en este plano, a sistema frontal, estamos vinculados con el plano posterior del árbol. Ahí en lo que la geometría descriptiva se llaman unos hilos o unos planos o una relación geométrica profunda de más de 3 dimensiones que nos conectan. Y no se logra ver ahí la distancia, ni vertical, ni horizontal, ni diagonal. Si se toma un punto de referencia a lo más alto del árbol o el área basal, o sea, la base del árbol, del tallo, o el área boreal, que es con la biomasa de las flores y de las hojas, o sea, como todo ese tejido, proyecta un plano, puede ser circunferencia o de otra forma. Uno haría pues como una lectura radial, pero eso todo tiene sus coordenadas propias y tiene su espacio-temporalidad como espíritu, como ser vivo en movimiento, con el viento, con el agua, con el movimiento de la tierra. No es que salga un árbol caminando, lo único que le faltaría, pero está anclado a la tierra. Nosotros tenemos, en gracia de Dios, siendo hermanitos menores, llegamos después que los árboles, según las cosmogonías de nuestro hermano originarios y muchas formas de sabiduría ancestral milenaria, y muchas formas ayurvédicas o formas metafísicas o formas desde la intuición de poder saber que ellos son vivos, sienten y también se mueven. Nada raro que ese arbolito termine por allí más allá. Por razón propia, no sé. Pero el humano, que aún pudiéndolo hacer, a veces estamos más estáticos, más anclados, pero no arraigados a la tierra, que es muy distinto. Nos paramos en ella, habitamos en ella, la utilizamos a ella, entre comillas, afuera, medio natural, recurso natural, pero no conectamos, no somos conscientes y no trascendemos nuestra cualidad esencial, que es ayudar o favorecer o permitir otros flujos, otras dinámicas, otros intercambios energéticos, estéticos, poéticos. Por eso necesitamos nuevas formas. El ejercicio entonces, para poder hacer esas lecturas, parte de los múltiples significados o las formas de significación que cada uno, ahí es donde viene la riqueza, el valor, la propiedad singular, no como propiedad de un bien, capital, no,
propiedad en cuanto a cualidad, en cuanto a la esencialidad, eso es connatural de cada ser, pero poniéndolas a conversar, múltiples versiones, múltiples lecturas de múltiples situaciones, pero en coordenadas actuales, reales, o sea, condiciones de modo, tiempo y lugar, ya. Por eso ama ya, es ya. No que me voy a ir a estudiar, no que me voy a ir a buscar, no, es ya, mire, usted está conectado en Asia, en India, en África, en este momento, haga una descripción ambiental de esos llamados entornos naturales, entornos sociales, entornos culturales. Y toda vez que están allí ubicados, con la misma ayuda de los sistemas de información geográfica, satelital, en fin, o caminando a pasos, contando, mediciones, relaciones, geometría divina, lo que sea, póngalos allí. Ahora la descripción de qué acontece allí, situaciones, movimientos, condiciones. Ese es el cómo se está transformando por su propia naturaleza o por acción humana o por otras acciones o por la intervención humana. Y el resultado, el para qué se está generando eso o el por qué se genera o el efecto. Esa descripción, mire que es de lo estructural, o sea, el qué, de lo organizacional, cómo están organizadas esas formas de organización social, no solamente humanas, o están aislados, o cómo se van formando pequeñas asociaciones y para qué propósitos. En lo humano es más característico, como son múltiples propósitos, se espera, que si vemos la realidad hoy en día creada por lo humano es al contrario, todos alineados para lo mismo, consumismo, esnovismo, estupidismo, pues con todo respeto, utilizados por la sociedad de consumo. Bueno, el ser humano y sus condiciones y sus talentos. Y ahora, el efecto de eso, de esas interacciones sociales, en sentido amplio de todas las especies, y de esos efectos son los escenarios. Esa lectura es la primera que hay que elaborar. Vamos a compartir en otros momentos en detalle. Lo primero es la información propia, revisitar su ser interior. Segundo, la información con otros, construir con otros información, empezar a compartir, a conversar, tejer con los que están vivos o los que ya murieron. Bueno, vamos a conectar con los espíritus y hagamos una lectura con ellos, así sea un déjà vu, anticiparnos al futuro, desde ellos que son pasados. O hablemos con las criaturas en el vientrecito de la madre, quienes tienen la gracia de Dios de tener en este momento esperando. Y eso es un concepto que hay que descodificar. Tener un hijo no se tiene, se contiene en el vientre de la madre, en gracia de una semilla del Espíritu, de la bendición, la providencia. Amén. Por eso tenemos un error en pensar que un hijo es nuestro, que nos pertenece, que mi hijo, es libre, es natural, es del cosmos. Vino a cumplir su propia misión, tiene su propio plan. Hay que acompañar mientras va creciendo y gana su autonomía o la trabaja, pero dejándola ser. Porque si se la cohibimos, haciéndole querer vivir nuestro sueño, cumplir lo que nosotros no hemos podido y corrigiendo por no lograrlo, el que va a saber si él está metido en su pellejo, en su biotraje y tiene un plan y está empezando. A eso es a lo que debemos acompañar, ser educadores, ser formadores, ser transformadores o aportar en la transformación, ¿sí? La liberación. Esa entonces sería como el primer encargo para seguir trabajando en este tejido. Esa lectura inicial, ponerla a conversar, compartirla en su forma natural. Si quiere cantar, cante. Si es dibujando, dibuje. Si es escritor, escriba. O si es técnico y tiene una formación ingeniero, haga sus planos en abstracto, en fin, o combine múltiples formas didácticas de expresión para que eso aflore como puntos nodales de una trama, de un tejido. Ya más adelante podemos empezar a leer de esas
diferentes texturas, según esas diferentes texturas, las diferentes lecturas que se hagan, y sobre todo las significaciones, que cada quien le va a dar de su ser, vida y obra, según su alma, mente y cuerpo converjan, sus sueños, sus imaginarios y su propósito le van a dar el verdadero sentido, de acuerdo a su experiencia de vida, con las percepciones que hagan. Ahí hemos avanzado 3 niveles de aproximación: interno, sueño, imaginario y propósito; segundo, percepción, experiencia de vida y significación, para llegar al tercero, que es el tejido de mapas. Son naturales, entre comillas, de la naturaleza; sociales, entre comillas, de las sociedades humanas; y tercero, culturales, entre comillas, de la cultura humana. ¿Será que las especies tienen su cultura? ¿Cómo lo hacen? Bueno, dejamos por hoy la reflexión, la práctica, en los vínculos que aparecen allí, o por favor a través de los medios que ya se han definido, o en los correos electrónicos, o en Instagram, en Facebook, en YouTube, que quedan al video, o en otros videos. Recuerden, Fundación Ama Ya y Siempre, Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, la cultura ambiental del orden natural. Y tercero, que ya es un escenario que va surgiendo, se va potenciando con todas y todos, seres interesados, comprometidos y dedicados fundamentalmente, es seguir de forma en cursos de vida. ¿Cuándo inicia? Ya, su propia vida, conecta. ¿Cuándo termina? Cuando usted quiera, o cuando la providencia lo determine. Es lo único en lo que no tenemos control como humanos, en la muerte. Eso es inevitable. ¿Para qué hacer planes y cronogramas de GAN y presupuestos? Haga propósitos, ya, y este es el inmediato. En esto deben cambiar enormemente las instituciones de educación, de formación, de capacitación, y todas las formas de organización social, política, económica, basadas en cronogramas, en estándares, en cosas abstractas como la calidad. Eso se debe centrar en planes de vida, de este tipo de vivencias u otras, trascendentales. No seamos superficiales. Amén. Que tengan feliz, santo y bendecido día, sea en la mañana, en la tarde, en la noche. Un día es una vida en miniatura, y en gracia de Dios vivirla a plenitud, compartiendo y siendo seres de luz. Muchas gracias.